arquitecto Herbert Miguel, jefe de grados y títulos. El día de hoy tenemos una segunda sustentación, quien va a sustentar el bachiller Diego Hernán Castillo Rodríguez. Para ello queremos saludar a todos los miembros mesa del jurado, presidida lógicamente por la magíster arquitecta Cira Álvarez Ortega, quien va a presidir esta sustentación. Tiene usted la palabra de adelante, arquitecta. Gracias, Cristina. Buenas tardes con todos. Como ya escucharon, estoy en representación de la magíster arquitecta Vilma Vázquez Prada, decana encargada, y tenemos también al magíster arquitecto Alex Kratel Fuentes como miembro del jurado, y al magíster arquitecto Alberto Fernández Dávila Anaya como asesor en la tesis del bachiller Diego Hernán Castillo Rodríguez, quien presenta su tesis Estación Intermodal de Transporte de Lima Sur. Entonces, damos inicio a la sustentación y Diego, tienes, por favor, 20 minutos para hacer la presentación. Gracias. Muchas gracias. ¿Se puede ver en pantalla? Sí, muy bien. Correcto. Buenas tardes a todos los presentes, en general a todos los que están viendo esta presentación. Hoy les expondré mi proyecto de tesis titulado Estación Intermodal de Transporte de Lima Sur. Bien, para comenzar quiero hablarles un poco de la ubicación. El sitio donde se desarrollará el proyecto se encuentra justo en el eje vial de la Panamericana Sur, justo en el límite que divide a los distritos de Surco y San Juan de Miraflores. Cabe añadir que justo también tenemos presente el futuro proyecto de la Vía Expresa Sur, que será la prolongación de la avenida Paseo de la República, ¿no? Que termina en Barranco y culminará en San Juan de Miraflores. Bien, para tener en cuenta un poco el entorno, el emplazamiento de este terminal sirve de enlace estratégico para varios proyectos importantes en Lima. Como ya les he mencionado, la Vía Expresa Sur, que tenemos aquí la vista del proyecto, que tendrá junto con ella la ampliación del metropolitano. Junto con ella también tenemos, por ejemplo, a los corredores, ¿no? En este caso, por ejemplo, el corredor número 1 del Sistema Integrado de Transporte, que pasa por la Panamericana Sur, y también tenemos a la línea 3 del Metro de Lima, la cual conectará con la línea 1. Cabe añadir también que se considera el proyecto de los trenes de cercanía para Lima a Ica, ¿no? ¿Qué sería en este caso una extensión del Metro de Lima? En este caso podría ser a través de la línea número 3. Bien, la estación final de la línea 3 se conectaría de forma eficiente con la estación intermodal debido a su cercanía. Entonces, luego, ¿cómo vemos esta situación? Actualmente en Lima se sigue priorizando un poco aún la infraestructura para el automóvil, ¿no? Primando sobre el transporte público. El transporte público sigue siendo un poco ineficiente y desordenado, haciendo que la movilidad urbana en general todavía siga siendo deficiente, ¿no? Se ha previsto varios proyectos y planes. Uno de ellos, el más conocido, por ejemplo, es el Metropolitano, que actualmente se planea su ampliación mediante la ampliación de la Vía Expresa Sur, la cual mencioné hace un momento. También se tiene que la línea 2, la línea 1 y 4 líneas más que están previstas para el futuro sean parte de esto también. Los corredores complementarios, como por ejemplo el número 1, que irán reemplazando un poco el sistema de transporte actual, ¿no? Además, con la creación de la ATU, ¿no? La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao, todos estos medios mencionados podrán administrarse de mejor manera, ¿no? Ya no tendrán distintos operadores como ProTransporte o el MTC, y se podrá mejorar las condiciones de operación, ¿no? Por ejemplo, la superposición de rutas, el pago de pasajes mediante un medio único, ¿no? La señalética, etc. También mencionemos que el sistema de transporte interprovincial es desordenado y caótico. Cada empresa opera con sus propias estaciones e incluso con paraderos informales, ¿no? Que justo en la zona de intervención existe uno, por ejemplo.
y todo esto genera mucho caos vehicular. Además, se tiene en cuenta que el plan de los trenes de cercanías será una extensión del metro, ¿no? Como lo había mencionado, tanto al sur como al norte. En este caso nos interesa un poco hacia el sur, ¿cierto? Bueno, todos estos proyectos que he mencionado, no lo digo yo de la nada, sino que incluso ya se han mencionado en varios planes en Lima. Por ejemplo, el Plan MED del año 90, en el cual se preveía un espacio para una futura estación terrestre, ¿no? En esta zona específicamente. En el Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima del 2012 al 2025, también se menciona aquello. Se tiene como objetivos específicos, por ejemplo, la promoción de proyectos estratégicos como la modernización de los terminales terrestres. Además, incluso se plantea un sistema logístico urbano regional que articule a trenes de cercanía interactuando con las terminales terrestres eficientes, ¿no? Pero bueno, ¿esto cómo se justifica? En realidad sí existe la necesidad de un lugar donde enlazar y articular el transporte urbano e interprovincial, ¿no? Un lugar que permita el intercambio modal entre sistemas de transporte. Además es muy sabido que en estaciones de trenes de países europeos son aquellas que articulan varios sistemas terrestres. No veo por qué la necesidad de que aquí no se pueda dar, ¿no? En estas estaciones las personas transitan todo el día y en sus entornos se generan dinámicas importantes, ¿no? Tanto sociales como económicas. Y bueno, ¿qué objetivos tendría yo con esto, no? Diseñar un edificio adecuado que proponga una infraestructura para poder integrar estos sistemas que he mencionado, tanto urbanos como interprovincial, y así proveer un sistema eficiente de intercambio intermodal. Además, no solamente propongo eso, sino que proveer al edificio de zonas comerciales, patios de comidas, áreas de estancia, también proponer un diseño especial para que las personas puedan circular cómodamente, grandes cantidades de personas, asimismo los espacios idóneos para todos los vehículos que intervendrán en este edificio, y además proveer de grandes zonas de estancia, grandes espacios públicos y áreas verdes, ¿no? ¿Y qué aportes trae esto? Entonces, se contribuye un poco a la articulación de estos medios de transporte y en general a los futuros, ¿no? Tantos urbanos e interprovinciales, y se dota de una infraestructura y equipamiento para el correcto funcionamiento de estos servicios. Además, el proyecto aporta cualidades urbanas a la vida de la ciudad y ayuda a integrar principalmente a los distritos de San Juan de Miraflores y Surco, ¿no? Que son los que están en esta zona. Además que se generan nuevos espacios públicos y áreas verdes para el beneficio de estos distritos, ¿no? Evidentemente, el proyecto también aporta, ayuda a revalorar los espacios a su alrededor, ¿no? Tanto las propiedades y terrenos. Pero, ¿esto será factible? Claro que sí. Como les había mencionado, con la ampliación de la vía expresa, la vía expresa sur ya tiene previsto, incluso desde los años 60, el espacio para poder construirse, ¿no? Entonces, para la estación intermodal se ha previsto que el predio final esté determinado por los mismos predios que han sido previstos para la construcción de la vía, ¿no? Este predio final está determinado por ambos lotes a ambos lados de la Panamericana Sur. ¿Qué he considerado yo para el diseño de esta estación? Bien, por lo general, en esta estación de trenes y buses, se ha tenido en cuenta, por ejemplo, las dimensiones de los buses, las circulaciones, las dimensiones en general, para que todo sea cómodo. En cuanto a los radios, los giros, las maniobras que se necesitan para los buses, por ejemplo, y específicamente también cómo funciona una estación de tren, ¿no? Cómo es la disposición de la estación con respecto a los andenes para poder acceder a ella fácilmente, ¿no? Obviamente, también el tema de los andenes es un punto importante. En este caso, se ha visto por conveniente calcular un ancho cómodo para el volumen de personas que va a transitar por aquí. Entonces, ahora les menciono un poco acerca de la propuesta urbana que mis compañeros y yo desarrollamos en el taller de diseño 10,
en el cual de izquierda a derecha se proponía un conjunto de edificios culturales y de vivienda, ¿no? En el centro, por ejemplo, también tenemos un techado parcial que hicimos de la Vía Expresa Sur, en el cual modal. Específicamente, para explicar el proyecto, la propuesta urbana busca la integración de los distritos, ¿no? A través de la propia estación, integrar también las urbanizaciones muy conocidas de los próceres y los precursores, ¿no? A través de esta zona techada, este parque techado sobre la vía. Este techado es muy importante porque se relaciona de forma muy importante con el proyecto en sí. Ahora paso a explicar un poco la propuesta como tal. Bien, el edificio es sencillo. Como se habrán dado cuenta, el edificio incluye ambos lados de la vía, sobrevuela la vía, en este caso la Panamericana Sur. Todo lo que está en color verde es donde se puede caminar, ¿no? Donde el usuario puede recorrer libremente todo el edificio. Todo lo que está en rojo son las áreas comerciales, como tiendas, cafeterías, restaurantes. Lo que está en azul vendrían a ser oficinas, por ejemplo, y en naranja tendríamos todo lo que corresponde a las estaciones en sí mismas, ¿no? Por ejemplo, el número 3 vendría a ser la estación de los trenes, por la cual tú accedes a los andenes y te diriges a transportarte al sur, pues, ¿no? En el caso del número 1, por ejemplo, es la estación de buses, donde tú compras tu pasaje y luego, posteriormente, tú te embarcas, ¿no? El número 4, por ejemplo, vendría a ser la estación del Metropolitano, porque recordemos que de forma subterránea pasaría la Vía Expresa Sur que conectaría con Pedro Miota, y esta estación te ayudaría a acceder a ella. Desde el exterior, podemos decir que se ha previsto la estación para que pueda ser accesible desde todos los lados posibles, para poder integrar, como había mencionado, todo lo posible, ¿no? En este caso, Surco, San Juan de Miraflores y también las urbanizaciones aledañas, ¿no? Incluso en celeste se ve la Panamericana Sur, por la cual, mediante sus paraderos, se puede acceder directamente a la estación. Aquí menciono que la Vía María es la Vía Expresa Sur para poder entenderla mejor, ¿no? Cómo es la integración de todo. Bien, como el edificio tiene una concepción de conectar, el volumen principal del edificio tiene ese motivo, ¿no? De tratar de llegar de un lado a otro. Adicionalmente a él, se propone la composición mediante un volumen longitudinal que tiene un aspecto más para poder hacer un frente al Mall del Sur, que es este gran volumen aquí a la derecha, y junto a él generar un gran espacio, una gran antesala al edificio, una gran plaza. También se ha tenido en cuenta los factores ambientales, muy importante, por ejemplo, el recorrido solar, que en este caso particular, según las estaciones del año, la inclinación de los rayos solares en verano y en invierno generan ciertas inclinaciones que me ha podido dar a proponer las inclinaciones del edificio para que éste no tenga exceso de calentamiento, ¿no? Y sea más cómodo estar al interior. Además que facilita también la ventilación con aberturas en el techo, ¿no? En la cobertura. Bien, sumado a estas fachadas inclinadas, he visto conveniente poder hacer una cobertura ondulada que me ayude a integrar de una forma más armónica los distintos niveles del edificio, ¿no? Haciendo que todo sea un poco más legible, tenga una sensación de movimiento, ¿no? Bueno, les detallo un poco las plantas para explicarlo mejor, cómo funciona. En este caso tengo la planta 1, la planta donde se ve la vía Panamericana, por ejemplo. En este caso, como mencioné, tengo todos los ingresos, ¿no? De todos los lados posibles. El ingreso principal sería por la plaza que generé, ¿no? En color celeste, por ejemplo, tendríamos los accesos vehiculares. Naturalmente, las escaleras de evacuación en verde y las flechas rojas que me indican las escaleras mecánicas, ¿no? Un aspecto importante de mi edificio para poder facilitar la circulación. En rojo tendríamos todo lo que se refiere a comercio, tiendas en general,
y lo que es en naranja las estaciones en sí, ¿no? En la parte inferior, por ejemplo, la estación del Metropolitano, y en el lado izquierdo, por ejemplo, la zona de embarques para los buses hacia el sur. También tengo lo que está en morado, que serían los andenes, por ejemplo, y en este caso las escaleras me sirven para poder acceder desde el nivel superior hacia los andenes, ¿no? Eh, También tengo, por ejemplo, los andenes de descarga y los almacenes para los servicios que esto alberga, ¿no? Esta es una vista desde el primer nivel en el cual nosotros vemos el hall y claramente nos da una idea de hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Las zonas de comercio y el segundo nivel a una doble altura, ¿no? En el segundo nivel, básicamente predomina el volumen transversal del edificio, ¿no? Aquel que cruza la vía panamericana. Este volumen, haciendo un acercamiento, igualmente tiene accesos directos desde el primer nivel, ¿no? En este caso, las flechas grandes serían aquellas que nos acceden desde las urbanizaciones de los próceres y de los precursores, y además desde la Panamericana, directamente de los paraderos a través de unas rampas. Igual que en el primer nivel, aparecen las escaleras de evacuación y las flechas en rojo, que serían las escaleras mecánicas, ¿no? En color rojo tendríamos todo lo que es tiendas, en color naranja lo que son las estaciones. En este caso, por ejemplo, las de este lado son las que nos ayudan a acceder a los andenes, y si nos vamos por este lado izquierdo, tendríamos la zona donde nosotros podríamos comprar nuestro pasaje, dejar encomiendas para irnos mediante este acceso a la zona de embarque de buses, ¿no? También tenemos zonas dedicadas a cafeterías, restaurantes, acompañadas de sus respectivas áreas de mesas y en general espacios de estancia, ¿no? Que están repartidas en toda esta zona. Como bien podemos ver en esta vista, por ejemplo, desde el restaurante, podemos ver cómo se ve el primer nivel, el segundo nivel, todo de una forma muy legible, ¿no? Fácil de identificar y a dónde te vas. En el tercer nivel, la situación es un poco más sencilla, pues simplemente tenemos todo lo que corresponde a oficinas. Vendría a ser todo lo que está en color morado, también acompañado de ambientes complementarios, por ejemplo, un Zoom y también una cafetería para el uso de los usuarios, ¿no? En esta vista, por ejemplo, tenemos el hall del segundo piso y se puede ver claramente en el fondo el tercer nivel, ¿no? La idea es que todo sea permeable visualmente y del tercer nivel puedas ver hacia abajo también. Adicionalmente, quiero explicar un poco cómo se cubre el edificio, ya que es lo que resalta más en las vistas que acabo de mostrar. Bueno, se ha propuesto que debido a las grandes luces entre pilares del edificio, cada uno de estos pilares sostengan cuatro brazos metálicos, ¿no? Y a su vez estos brazos sostengan un par de vigas, unos tijerales metálicos que sostengan el techo, ¿no? Dando así al edificio características de mayor ligereza, de mayor vistosidad y en general de mayor atractivo hacia el interior, ¿no? Complementario a esto, por ejemplo, las fachadas inclinadas que había mencionado anteriormente, intentan ayudar a dar rigidez, ¿no? A las estructuras que principalmente están en voladizo. Además añaden una visual ritmada que juega en el mismo lenguaje de los brazos metálicos al interior, ¿no? Aquí tendríamos una vista desde el sur, donde se ve en el fondo, por ejemplo, los andenes de los trenes de cercanía. De igual forma, en la fachada de mayor inclinación, que sería la norte, tendríamos también una visual atractiva si es que venimos desde el norte también, ¿no? En este caso tendríamos esta visual. Puedo añadir aquí que, por ejemplo, se nota esta rampa, que es la que te da acceso directamente si es que vienes desde la Panamericana Sur en bus y puedes acceder directamente, ¿no? Quiero añadir algunas vistas más para complementar lo que les he mencionado. Esta es la vista principal, la fachada principal del edificio, el cual tiene esta gran plaza de antesala para poder ingresar, y también tiene atrás suyo el Mall del Sur, ¿no? Dos grandes volúmenes que generarían esta gran plaza urbana, ¿no?
esta vista general del edificio en el cual se nota todo el conjunto, se notan todos los accesos. Véase en esta parte el parque techado que propuse y los viaductos, por ejemplo, para acceder a la Panamericana Sur, ¿no? Esta sería una vista desde el interior, desde los andenes, ¿no? Donde se ve de fondo el volumen transversal que cruza a la Panamericana Sur. Esta vista también, que es una vista peatonal de la fachada, donde tendríamos áreas comerciales y vegetación a ambos lados. Esta vista interior también que nos da a entender lo que podemos ver hacia el exterior, ¿no? Porque este edificio es bastante permeable visualmente. Por último, quiero concluir que la estación intermodal de transporte se propuso como una infraestructura adecuada para integrar todos los sistemas de transporte urbano e interprovincial y propone un sistema eficiente para el intercambio intermodal. El edificio, además, por su emplazamiento estratégico, refuerza la movilidad urbana en la zona y ayuda a articular los distintos espacios urbanos a ambos lados de la Panamericana Sur. El diseño del edificio genera un impacto positivo en la ciudad, generando una presencia importante y un efecto que quiero llamarlo multiplicador en su entorno, con espacios idóneos para la estancia, el paseo, el comercio, acompañado todo por generoso espacio público. Bueno, muchas gracias por su atención. Veo que ya mi tiempo se cumple, pero quisiera añadir y preguntarles si me permiten mostrarles un pequeño recorrido. Ok. Claro que sí. Como ¿no? Toda la magnitud del edificio. Este es el hall del segundo nivel, por ejemplo, y por el cual, por ejemplo, tú puedes acceder mediante estos controles de acceso, si es que te embarcas en un tren de cercanía, por ejemplo. Y puedes tomar el tren, ¿no? En esta perspectiva un poco se puede ver cómo están dispuestos los andenes con respecto al edificio. Aquí ya en la calle, a ambos lados de la Panamericana Sur, por ejemplo, en este paradero hacia el norte, si tú llegas desde el sur, bajas aquí y puedes tener acceso directo mediante esta rampa, ¿no? Esto sucede también en el otro lado de la vía, ¿no? Es para ambos lados. Y aquí tendríamos esta vista desde el lado sur, ¿no? Si es que vendrías, perdón, desde el lado norte, si es que vendrías del norte tendrías esta vista, ¿no? Esto ya es al interior, todo está rodeado de áreas comerciales, de tiendas. eh, bueno, se ve un poco vacío, pero la idea es que todo pueda ser vivo, con bastante comercio, con bastante actividad. Al lado izquierdo, por ejemplo, tenemos donde tú puedes comprar tus pasajes, ¿no? Y aquí tendremos el acceso hacia los embarques en el primer nivel para poder tomar el bus, ¿no? Aquí a la salida, por ejemplo, podemos ver un poco cómo es la disposición con respecto a los viaductos, ¿no? En el fondo tendríamos el parque con ese fragmento techado, y aquí podemos ver en la zona de embarque, ¿no? Donde permanecen los buses y puedes tomar el bus para irte al sur. Y bien, ese sería todo el conjunto del edificio, donde se puede ver todo, ¿no? Absolutamente todo, los andenes y todo. Muchas gracias. Gracias también, Diego. Corresponde ahora entonces las preguntas por los miembros del jurado. Por favor, Alex, tú querrás empezar. Sí, tengo varias preguntas, Diego.
digamos, el edificio me parece interesante y todo, pero me gustaría que me expliques bien el tema de la conexión vial, porque, por ejemplo, no has hablado de la conexión con el tren eléctrico, que está a unas cuadras, ¿no? Y me interesaría saber, digamos, si alguien viene pues, de Lima, de Miraflores, por el futuro Sanjón, que yo creo que sí es una posibilidad real, y que tú lo estás hundiendo, ¿no? Creo que el Sanjón pasa por abajo, o sea, la vía expresa pasa por abajo. Entonces, si uno viene por el Metropolitano, ¿por dónde sube? Porque me ha parecido ver una escalera como muy chiquitita, y, y, digamos, ¿y cómo uno sube para tomar el bus? ¿No? Porque tú le has dado mucha importancia al futuro tren ¿no? El futuro tren, que para mí eso es un cuento, digamos. Eso no, me parece bien que lo incluyas, pero, digamos, si queremos ser realistas para esta pregunta, digamos, lo que sí se va a hacer es, se va a continuar la vía expresa, se va a continuar el metropolitano, el tren eléctrico ya llega ahí, y sí sería muy interesante tener una conexión con los buses que vengan del sur, ¿no? Porque yo me imagino que la idea es que el bus no siga, o sea, que el bus que viene del sur no entre a Lima, sino que este sea como su paradero final. O sea, que tú vienes de Ica y el bus da la vuelta, me imagino que en el intercambio de Atocongo, ¿no? Ahí da la vuelta y regresa a este paradero que lo has puesto de un lado, lo has puesto en el lado, digamos, oeste, ¿no? De tu intercambio. Entonces, que el intercambio tiene sentido porque podría unir el futuro metropolitano, el tren eléctrico y la estación de buses para el sur, ¿no? Entonces, ese sería como la primera etapa de tu proyecto a un futuro, digamos, a 50 años que se haga el tren. Pero ¿cómo funciona eso? No lo llego a entender. Explícame bien cómo, digamos, si vienes del metropolitano, cómo subes y después cómo bajas a los buses, porque las otras conexiones sí me han parecido bien, cómo de las urbanizaciones entras, de los centros comerciales entras, eso está todo bien, pero ¿cómo funciona esto específicamente, que para mí es lo que tendría mayor flujo, ¿no? O sea, que se baja un metropolitano lleno o dos metropolitanos llenos, cómo suben, cómo se desarrollan y cómo llegan al bus a irse al sur. O al revés, o sea, como si llegas del sur en bus, ¿cómo tomas el metropolitano o el tren eléctrico? Claro, la idea es que la estación del metropolitano esté prevista en el volumen longitudinal, ¿no? Sí, pero ¿me lo puedes explicar? ¿Te puedo fastidiar? claro. ¿Me lo puedes explicar en el plano? O sea, porque cuando he visto tu plano no me ha convencido ese detalle. La estación del metropolitano estaría en esta zona. Sí, pues eso es lo que dijiste, ¿no? Entonces, ¿por dónde sube la gente? Hay una escalera y un ascensor. La escalera tiene unos 2 metros de ancho y el ascensor es complementario, es más o menos las dimensiones de una estación de metropolitano actual. Y la escalera, ¿no? es lo que está en esa puerta cerrada. La estación queda dentro del edificio. Tal vez puedes hacer un zoom de la zona. ¿Cuál es la escalera? No se distingue bien. Aquí está. Lo que sucede es que el edificio es grande, es enorme, ¿no? Y a veces no se ve muy bien, pero aquí tú tendrías el acceso y tú bajarías por las escaleras, ¿no? Eso no está detallado como estación en sí, de manera subterránea, pero tengo la idea a nivel de superficie, ¿no? En la cual yo tengo la escalera y tengo el ascensor, ¿no? Para poder acceder a la estación que estaría en la vía subterránea. Por eso, te hago esa pregunta, Diego, porque claro, tu edificio tiene unos corredores de 8 metros de ancho, ¿no? O sea, es como gigantesco, pero para entrar al metropolitano hay que meterse por una puertita o sea, entonces, creo que la relación entre el flujo, o sea, yo me imagino acá unos flujos enormes, ¿no? He viajado bastante, entonces yo veo cómo son las estaciones en otras partes, y los flujos son enormes, Y acá por eso que hay el embudo en la puerta que me tengo que meter
No, que sí me sí imagino, es bastante amplio. Lo que sucede es que por la escala a veces no se claro, puede. yo tengo que pasar pues mi tarjeta, ¿no? Paso mi tarjeta y entro y circulo y bajo. Entonces, Claro, claro, tengo la eso es lo que sensación, sucede. que debería ser mucho más generoso eso. Ya, una vez que salgo del Metropolitano, ¿qué cosa tengo que hacer? Camino por ese corredor. Eh, Sales por aquí y te Camino. diriges. Si es que sales, si es que No, te no, no. diriges, Quiero tomar el bus del sur. ¿Qué cosa hago? vas, te Voy diriges por ahí, y subes, ¿no? sube por la escalera, ya. Ahora, entonces, voy al siguiente piso, Una vez cruzo, aquí, ya cruzo. aquí te diriges, subes por aquí y te diriges No, o al, al bus. vas Cruzo, acá, cruzas la vía y vas por acá, ¿no? Si es que ya tienes tu pasaje, simplemente pasas por estos controles y bajarías por las escaleras, ¿no? pero ¿por qué el paradero del Metropolitano no está en el mismo lado del bus? Diego, A mi ver, pregunta no tiene mala leche, ¿ya? Es, este, si es lo bien específica. vemos, a ver, ya, por aquí. Justamente el edificio trata de conectar la mayor cantidad de cosas posibles, ¿no? El edificio tiene esta disposición de volumen transversal y volumen vertical, longitudinal, ¿no? La vía pasa, la subterránea pasa por aquí. Y Ah, justo esa intersección es la que yo he tratado de hacer adrede para poder recoger la estación del Metropolitano. Si lo hacía por este lado, tendría un poco más de complejidad, ¿no? Y además, este volumen tiene la idea de poder enfrentarse al otro gran volumen y poder generar un gran espacio aquí, ¿no? Se tiene esa doble intención, porque si yo porque del ponía, tren eléctrico también llegas por la flecha que está arriba, ¿no es cierto? sí, sí, El tren llegas por eléctrico acá. tienes que salir de la estación, caminar superficialmente. El tema con el tren eléctrico, como tampoco hay mucho detalle de cómo llegaría la línea 3, se conectaría con la línea 1. No, pero eh, el tren eléctrico actual, o sea, hay una estación en ese sí, paradero, está a ¿no? 500 metros aproximadamente. Por eso, ese es un flujo importante, digamos. Si yo quisiera hacerla directamente, podría generar un túnel para poder llegar a la estación directamente y podría salir directamente hacia un andén. O un puente, Pero digamos, ¿no? Porque, no está planeada acá porque sería muy complicado de hacerlo en este proyecto que es más o menos dar la idea de las intenciones, ¿no? De lo que se quiere no, hacer. no, o sea, por eso me parece increíble lo que has hecho porque efectivamente yo creo que este es un proyecto que se va a hacer de una manera u otra, ¿no? O sea, Claro, que esta es una necesidad real y a medida que la vía expresa alguien se anime a hacerla, se vuelve mucho más necesario aún, ¿no? ujú, Pero la virtud es que una todo, ¿no? Y que lo una bien y eficientemente y pensar las cosas 100 veces, porque siempre va a haber una solución mejor que otra, ¿no? claro. Porque tu edificio yo creo que está muy bien, o sea, trata realmente de amarrar una serie de nudos complejos que hay, ¿no? En la ciudad y que son, pues, fundamentales, ¿no? Y el sur es lo que mejor está, digamos, ¿no? Porque si nos metemos al norte, el centro es un desastre. O sea, en el sur todavía se puede hacer este plan y todavía puede funcionar, ¿no? Ahora, esta línea azul, que es la Panamericana sur, digamos, en este momento, en esa zona tiene como 5 carriles, ¿no? Sí, sí, es bien Es- amplia. está ahí incorporado los 5 carriles porque digamos, una de las peores congestiones que hay en la Panamericana Sur es justo ese punto, ¿no? Ese punto es, sobre todo de regreso, ese punto es complicadísimo, ¿no? Es realmente bien complicado. Sí, más o Este, menos esta es la vista de la Panamericana Sur, ¿no? Lo que yo trataba de recoger es acomodar un poco para hacer los paraderos un poco más amplios y poder también recoger no, las personas de ahí, ¿no? Mediante porque las rampas. hay un problema con la entrada
al intercambio de Tocongo, ¿no? Porque los buses se paran en la entrada de Tocongo actualmente y se deberían parar donde tú los estás poniendo. Claro, ¿no? Porque claro. al pararse en la entrada no dejan entrar y se genera una congestión tremenda. O sea, que esto debería también, este proyecto debería también solucionar ese problema actual, ¿no? Que es un problema serio. Y a veces los problemas, pues en Lima ya los hemos visto, son problemas necios, digamos, ¿no? Que con una solución vial simple se arregla, ¿no? Como por ejemplo el del circuito de playas, ¿no? que había una curvita en Barranco, ¿no? Había una curvita en Barranco que generaba una congestión, se hizo el viaducto y se acabó el problema, ¿no? Se acabó el problema y así hay una serie de soluciones viales básicamente más simples, o más simples que esas todavía, que pueden solucionar muchas cosas, pero me parece muy bien. En el detalle del edificio, lo único que te quería preguntar es si tú has pensado que este edificio sea un edificio climatizado o no. La idea es que pueda ahorrarse la mayor cantidad de energía, ¿no? En calefacción, en enfriamiento. Por lo que justamente el tema de poder evitar el asolamiento en exceso permite que al ser un amplio espacio interior pueda tener calentamiento a la misma idea de un invernadero, ¿cierto? Entonces no quiero que se caliente en exceso. Sí, Pues. sí me pareció muy bien lo del asolamiento, pero claro, digamos porque esta estructura se basa pues en las estructuras de Rogers, ¿no? de Barajas o esas estructuras, ¿no? de aeropuertos, ¿no? Que Claro. tienen pues una climatización, o sea, que son las estructuras enormes y que tienen algunos sistemas, no sé cuál es el nivel de climatización que tienen, pero el volumen que generan es para conseguir esas cosas, ¿no? Y digamos, tú estás permitiendo simplemente que sea una especie de ambiente abierto, o sea, ventilado, ¿no? Ventilado. No es un ambiente que necesariamente tiene que estar cerrado o ver dónde se abre y dónde no se abre, ¿no? O sea, entonces, en tu detalle, sería interesante ver qué ventanas o qué tipo de sistemas hay que están abiertos todo el tiempo, que se cierran, o ver si hay algún sistema de ese tipo, porque cuando he visto tus fachadas todo parece como unos muros cortinas, ¿no? Los muros cortinas suelen ser cerrados, ¿no? No, también hay la posibilidad de poder abrir, ¿no? Porque, digamos, las mamparas serían las únicas aberturas, ¿no? Entonces Claro. me preocupaba si había más aberturas. No, la idea es que tengas una fachada, un plano acristalado, pero también existe la posibilidad de poder abrirlas, ¿no? Lo cual hace que con pocas aberturas en varios sitios, intercaladamente puedas ventilar el edificio. Listo, hasta ahí yo digo. Cira. Alex, yo también tenía esta pregunta que Alex ya hizo sobre los aspectos tecnológicos. Leí también que, sin duda tú decías que en el caso esto de realizarse como un proyecto, siempre habrán, lógicamente, algunos ajustes, eventualmente. No sé si tú has considerado que podría tener, dado que se están empezando a ver alguna normativa o alguna, digamos, supuestamente mejoras en los precios, celdas fotovoltaicas en algunas partes de la cobertura. Me preguntaba también cuando escuchaba que le respondías a Alex. Sí. Podría ser también algo de eso. Ahora, yo tengo una pregunta en realidad. Veo que, claro, esta es una tipología que está cosiendo como, digamos, un vacío urbano, como tú has dicho, relacionando estos dos, tratando de unir estos dos distritos, ¿no? La ausencia que hay allí de proyecto, de arquitectura entre Surco y Villa María del Triunfo, ¿no? Entonces, me parece que tu proyecto aspira a ser este conector, a resolver los flujos que no son pocos, de distintas intensidades, que pueden hasta ser cambiantes en el tiempo,
y luego hacer también un espacio en el que vas a tener comercio, y es una zona como de estar, finalmente también, ¿no? Te la puedes pasar unas horas mientras esperas una salida, llegas y vuelves a salir, ¿no? Entonces, sin duda, el proyecto es muy complejo en cuanto a esos aspectos de flujos funcionales que tú he visto resuelto, los cálculos de todos los servicios que se requieren, de las instalaciones, hasta el nivel que se te pide para este proyecto, ¿no? Para esta entrega de tesis. Y me pregunto que en el proceso de elaboración del trabajo tuyo, tú has reflexionado sobre lo que estabas haciendo, y entonces quería saber a ti qué opinión te merece en el documento que tú entregas. Entiendo que más o menos es una estructura que tú recibes, o si no, corrígeme por favor, en el PDF. ¿Y cómo lo encuentras tú para explicar un proyecto de arquitectura? Que por supuesto en algunas tipologías como esta, que necesitamos aparezcan en la ciudad, y que esta sería de las primeras, ¿no? Se requiere, está fuertemente pauteada por estos grandes flujos, por razones también técnicas, porque se trata de una cobertura de amplias luces, ¿no? Que tú atiendes, que tú resuelves, atiendes. Pero ¿cómo te parece a ti el documento, la estructura del documento para explicar un proyecto de arquitectura que va un poco más allá de la técnica? Claro, la verdad es que sí me he encontrado un poco con estos pasos que debe seguir un poco para poder plantear el proyecto. Y sí, evidentemente me he dado cuenta un poco de la complejidad de lo que estaba atreviéndome a hacer. Y por lo mismo, lo atípico del edificio, ¿no? Porque no todos hacen un edificio, o plantean o tratan de diseñar un edificio de tal magnitud, y como usted dice, tratar de manejar grandes flujos y cómo conectas esto, cómo conectas lo otro. Entonces yo he tratado de ver más o menos en ciertos puntos cómo explico cada cosa, ¿no? Cómo es, por ejemplo, mi motivación, ¿no? Mi motivación, ¿de dónde sale? De ver que, por ejemplo, cómo es la movilidad urbana en Lima, ¿no? Si bien es cierto, a veces el tema de la movilidad urbana está estrechamente, o mal, mejor dicho, mal entendida como solamente transporte, ¿no? Y no es así, sino que se tiene que ver más allá del peatón caminando hasta la bicicleta, hasta el bus simple y hasta el tren, ¿no? Entonces, no es una cosa cerrada de transporte, sino que es una cuestión también de espacios idóneos para que la gente pueda transitar libremente con la facilidad y la comodidad, ¿no? Entonces, todos estos puntos yo he tratado un poco de, en cada punto del documento, tratar de explicar, ¿no? Por ejemplo, mi mismo marco teórico tiene como punto particular la vida urbana, ¿no? La vida urbana relacionada íntimamente con la movilidad urbana, ¿no? La movilidad urbana es lo que yo quiero tratar de que se mejore, en pocas palabras, ¿no? Y este edificio y todo lo que conozco es un poco la excusa para hacer eso. Gracias. Tito, posiblemente tú quieras agregar o hacer algunos comentarios. Sí, en realidad unos comentarios, y siempre me gusta destacar el hecho de que una tesis concluya la etapa formativa final, ¿no? En el sentido de que este tema nace en los últimos talleres, ¿no? Lo segundo es que, claro, la elección individual del tema es algo muy importante, ¿no? Eso también con Diego lo conversamos largo, ¿no? Indudablemente que esta era su elección, porque ha podido elegir algún otro problema por resolver, pero él desde el inicio en el taller estuvo enfrascado en tratar de entender y ver cómo resolver con los instrumentos que hay, por supuesto, un problema tan complejo como este, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante decirlo, porque al final una tesis es justamente una pregunta que se trata de resolver, ¿no? Y yo creo que acá eso es lo que nos ha presentado Diego, ¿no?
Es probable que si esto fuese un ejercicio real, pueda sufrir algunos cambios, seguramente, ¿no? Pero en esencia, la manera de enfrentarlo yo creo que es lo que se evalúa, ¿no? Y en ese sentido me parece que el rigor que ha seguido Diego ha sido importante. Es verdad que es probable que el tren en algún momento, sabe Dios cuándo, exista, ¿no? También esa fue una pregunta desde el inicio, ¿no? Pero el hecho de crear este nudo, ¿no? El hecho de tratar de resolver este nudo, que además se comenzó a priorizar desde el Plan 2035 y se ha incorporado como un proyecto importante en el Plan MED 2040, esto a mí me parece que contribuye desde la academia a ese pensamiento, ¿no? Eso es lo que yo podría añadir respecto a lo que ha presentado Diego y las preguntas que ustedes han realizado. Muchas gracias. Corresponde entonces que nos ausentemos un momento a la salita para deliberar. Seguro que alguien nos llevará a la salita. Entremos, por favor. Nosotros hemos acordado, nosotros me refiero a los miembros del jurado, el arquitecto Alex Kratel, quien habla, y en compañía con el asesor, el arquitecto Fernández Dávila, hemos acordado dar la calificación a tu tesis Estación Intermodal de Transporte de Lima Sur, de excelencia con nota 19. Sería la calificación para el arquitecto Diego Hernán Castillo Rodríguez en la elaboración de su tesis. Por mi parte te felicito, Diego, te recuerdo cuando estudiante, muy interesado, con actitud reflexiva, dedicado, y tengo mucho gusto de estar aquí siendo un miembro del jurado en la presentación de tu tesis, y te deseo, por supuesto, los mejores éxitos en tu vida profesional. Muchas gracias a todos, especialmente a ustedes, mis maestros, los que me han acompañado en este camino. Sin ustedes no hubiera sido esto posible. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones de mi parte. Me ha gustado mucho tu tesis, la idea, todo. Disculpa que las preguntas, pero te tengo que torturar un poco. No. Es parte del asunto. Está bien. No ha tenido mala intención, simplemente saber. Parte de la tesis es que te puedas defender. Ya. Te felicito. Gracias. Diego, felicitaciones. Realmente no le has corrido al problema, has elegido un problema complejo. Eso tiene un valor enorme y soy testigo de todo el esfuerzo que has dedicado a la tesis. Felicitaciones. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, director. Muchas gracias. De nuevo, muchas gracias a todos. Bueno, también a nombre de la Oficina de Grados y Títulos del arquitecto Herbert Miguel, reitera pues también acoplándome el saludo y las felicitaciones, nuestro estimado ya arquitecto, ¿no? Como lo ha mencionado, quien preside ahora nuestra sustentación, Diego Hernán Castillo Rodríguez, muchos augurios en esta etapa para adelante que se le viene, todavía tiene una proyección muy bastante que puede aportar a nuestro país. Felicidades también a la familia. Gracias. Muchas gracias a todos. Miles gracias. Una foto, Giovanni, allá también, Giovanni siempre, como ustedes ya lo han expresado, también ahí siempre Giovanni estando con nosotros en todo este evento. Gracias, Giovanni, al Centro Cómputo. Giovanni, una foto. Gracias, Giovanni. Gracias, arquitecto. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Chao. Pueden festejar. Mucha Nos vemos. suerte. Chao, cuídense. Chao.